la forma temperamental de Habacuc es casi muy igual o muy parecida a la forma de reaccionar nuestra, la forma de reaccionar del mundo de ahora, y estamos hablando de unos 600 o 700 años antes de Cristo. Pero entonces la forma de reaccionar casi es la misma en una forma rápida. Cuando sucede algo, el hombre, como en su afán y en su inquietud, ay, ¿y Dios por qué lo permitió? ¿Y Dios por qué no reacciona? ¿Y Dios por qué no obra? Y cuando se viene esa manera como de pensar, es la misma, casi la misma. Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? O sea que parece que la mentalidad de él era: clamo allá y ya hay respuesta. Pero resulta de que no es tanto clamar y ya hay respuesta, sino que había una cantidad de clamor y no se veía la respuesta. Lo importante en la vida, hay que descubrir o hay que entender que las respuestas de Dios casi no son como las que nosotros pensamos. A veces la respuesta de uno es sí, no, pero a veces la respuesta de Dios es espérate. Esa es una respuesta. La respuesta de Dios puede ser: me voy a tomar mi tiempo. La respuesta de Dios puede ser: te respondo después. Y nosotros siempre estamos acostumbrados al sí o al no. Y a veces nos acostumbramos tanto al sí que cuando hay un no, creemos que fue que se equivocó porque era un sí. El profeta dice: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvas? Entonces mire que la reacción es casi echándole la culpa a Dios. Y ahí es donde está el problema. El problema no solo para el profeta, sino para todos los que miramos las cosas de esa manera. ¿Por qué me va como me va? ¿O por qué me pasa lo que me pasa? Si yo soy de los que más busco a Dios y resulta casi que es el que más mal me va. Si yo soy el que más ayuno y mire lo que se me presenta. Pero entonces es porque comienza a tener una serie de conjeturaciones propias. En su afán piensa hasta más de la cuenta. En su afán se deja llevar por su propia reacción. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levantan. Entonces ya, aparte de reaccionar primero, ya se mete casi en la parte político-religiosa de su tiempo. La ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Entonces ya comienza, después de haber reaccionado en una forma personal, comienza a mirar para toda parte. Por eso es que a aquel le va así, al otro le va así, a aquello les va así. Y ya parece que se está poniendo a Habacuc como una persona complicada, como una persona problemática ya. Mira Dios, ni aquí, ni allá, ni allá, ni allá, ni en ninguna parte de obras. ¿Qué está pasando? Pero ¿por qué reacciona el profeta de esa manera? El profeta reacciona de esa manera por el desespero que vive. Por eso la persona a veces desesperada se vuelve agresiva o grosera o altanera, porque su problema le hace perder el respeto a los demás. Su situación le hace creer de que ninguno más la ha vivido nunca jamás sino él, y que ese Dios tan poderoso ya le dio la espalda,
ya no se acuerda, ya no le atiende, ya no le escucha, pero qué raro que aún todavía sigue viviendo. Entonces está equivocado. A veces uno trata de pensar la reacción de Habacuc y uno dice, ¿por qué reacciona de esa manera? Pero entonces miren el cambio que va tomando el libro, y el cambio que va tomando es que Dios lo deja, parece que Dios, que conoce nuestra manera de reaccionar y de pensar, Dios lo primero lo que hace Dios es, bueno, te voy a dejar hablar y habla todo lo que quieras y como quieras, pero nos vamos a ver más tardecito, nos vamos a ver más tarde. Y él dice, y es que él no oye, y es que no responde, y aquí sucede, y allá sucede. Pero entonces después, cuando el profeta va entendiendo, Dios, ¿por qué se queda tan callado? Es porque va entendiendo que Judá no está obrando como Dios quería que obrara. Ya había pasado el problema con Israel en los tiempos de los asirios, los tiempos de Salmanasar, de Sargón, de todos aquellos asirios. Israel ya había pasado la gran problemática y ya había quedado prácticamente derribado. Lo único que quedaba ahora era un poquito de Judá. Entonces, en ese espacio entre los sirios y Judá, están los profetas mirando lo que pasó aquí, la situación que viven, la decadencia de Judá, y en este espacio ellos ven algo, o Habacuc ve algo. Es como estar en este centro y mira hacia acá y ve unas fuerzas extrañas, ve unas personas extrañas, ve un vocablo extraño, ve una gente violenta, y esta reacción del desespero es como la que le hace reaccionar. ¿Y por qué no miras? ¿Y por qué no me escuchas? ¿Y por qué no me atiendes? Pero es que Dios viene con un plan, y cuando Dios viene con un plan, o Dios viene con un propósito, hable lo que quiera hablar el hombre, que lo hable, pero Dios sigue con sus planes. Hay una alabanza al Señor. Dios sigue con su propósito. Y miren ustedes que el verso 5 va cambiando el panorama. Mirad las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que cuando se las cuente no la creerán. Entonces miren que el Señor de gloria no le contesta a la manera que él pregunta, que el profeta pregunta, le responde de otra forma. Casi como cuando él está diciendo, míralo, mira la injusticia que hay, yo te clamo, no me respondes, oh Señor, o tú no me entiendes a mí, o no miras mi situación que yo afronto, y parece que Dios le dice, deja de mirar para acá y mira para el otro lado, porque lo que yo voy a hacer será algo que nunca lo olvidarán. ¿Qué era lo que iba a hacer? Lo que iba a hacer era que estaba preparando una gente acá que haría el juicio contra Judá. ¿Quiénes se están levantando por aquí? Se están levantando los caldeos, que habían ya vencido a los asirios. Cuando los caldeos vencen a los asirios, van tomando más dominio, más control, más poderío, más fama, más popularidad, más gobierno, más influencia. Y entonces ya el profeta casi no mira tanto como su condición, sino que mira lo terrible de lo que viene. Parece que era bien difícil lograr entender que Judá, bastón que era el que estaba prometido allá en las bendiciones de las tribus, Judá, el león, todas esas tribus que había, lo poquito que ya quedaba y la esperanza que había que todavía continuara como ardiendo esa lámpara. Entonces se presenta el gran problema en el cual parece que iba o suceder dos cosas: o iba a desaparecer definitivamente o iba a vencer.
pero entonces no hay quien clame, quien pida, quien suplique. Los reyes que tenía Judá se interesaban era solo por su gobierno, su forma, su manera, pero no se interesaban por adorar ni entender los planes de Dios. Cuando sucede todo eso, el profeta que queda en ese centro, entonces él tiene que escribir y describe al mismo tiempo. Por eso dice el verso 6, hablando de Jehová: yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, dice el verso 6, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces era el tiempo de conquista, como ganando espacio, como ganando la batalla, formidable y terrible. De ella procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran para devorar. O sea que los caldeos tenían un sistema militar más avanzado que todos los que habían. Eran más aguerridos. Eran los que venían ya con unos cascos como especiales, porque cuando le va dando la descripción acá, es una descripción que viene casi como con uniforme, como leopardos, como cuando ustedes están viendo el uniforme que hay de las fuerzas militares y los que se meten en la montaña como mimetizados, que usted ve una persona de esas al lado de un árbol y no lo distingue bien porque tiene el color del árbol y la sombra, y entonces se viene ya a casa. Era de tal manera de que quedaba en una colina, entonces fácilmente el ejército quedaba era allá bien abajo y todos acá arriba mirándolo allá, y hasta lanzándole rocas y yendo rodando acababan con parte del ejército. O sea que había una cantidad de defensas. Pero sigue diciendo acá que levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo la fuerza a su Dios. Cuando ellos ganaban una batalla o vencían una nación, casi se llevaban hasta los dioses y todo, y decían: ese es el Dios nuestro, porque el Dios nuestro es mayor que el de ellos y por eso el nuestro le ganó a ellos. Parece que había como una manera de pensar que los dioses o les daban la espalda o les daban la victoria. Y al hablar del terraplén es donde ya se observa que para esos años había la manera de ir levantando como un segundo piso, y ese segundo piso era el que iba llegando a un nivel donde podían atacar más fácil. El terraplén es lo que van inventando de tal manera que lanzan cosas encendidas, y puede ser flechas encendidas, y puede ser rocas con algo de llama, en fin, y puede ser ejército que se le van levantando para en el terraplén lograr llegar al nivel del muro y poder pasar rápido de muro a muro. Solamente que el muro de acá es de madera y el otro era de las rocas o los ladrillos que habían hecho. O sea que era una manera de atacar casi la más moderna. Pero todo, ¿por qué? Porque Dios quería mostrar que por la desobediencia que había tenido, era que les iba así. Por eso, mis hermanos, nosotros estamos a tiempo de corregir una cantidad de cosas. Corregir nuestra manera casi o de actuar o de pensar o de reaccionar. Estamos a tiempo todavía de que Dios nos ayude, nos revele, nos muestre y nos indique el camino por el cual debemos de entrar en la obediencia, en la comprensión y en el trabajo para la honra y la gloria del Señor. Habacuc protesta: ¿no eres tú el mismo del principio? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, o fundaste la roca, o para castigo. Limpio eres para no ver la maldad, no puedes ver el agravio. ¿Por qué hay menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él?
Es porque Él está viendo lo que le viene a la cuna de todos aquellos que habían nacido y veían en Jerusalén que era la ciudad del gran rey. Entonces aquí hay algo interesante. Después de esto, dice que haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne, porque Dios no es que se olvidó, sino que los dejó que anduvieran en sus caminos. Entonces a veces no es que, si ustedes observan detenidamente lo que dice el salmista, los dejé a la dureza de su corazón para que caminaran en sus propios consejos. A veces cuando una persona hace y hace y hace y como que no le va mal, no es que Dios no vea, es que la misma persona se está forjando su propio destino. No es que Dios no vea, no entienda. ¿Acaso el que hizo el ojo no verá? Y el que hizo el oído no oirá. A veces uno observa detenidamente que ahí a pocos metros está el tabernáculo. Acá unos metros más, las toldas donde están las tribus. Y en cualquier tolda de esas se mete María y se mete Aarón y se meten varios allá a criticar, a hablar y a murmurar. Y resulta que cuando están metidos allá, les pasa ese gran susto y el mismo con el que estaban hablando tiene que orar. Moisés. Entonces aquí hay alguien que se da cuenta. Cuando va saliendo todo esto, el profeta reacciona. Y parece que el profeta reacciona a tiempo. Y esa reacción a tiempo es la que le hace pensar, hombre, ¿y qué me gano yo con tanto alegar con él y discutir con él y echarle la culpa a él? Pues a la hora de la verdad Él es todopoderoso, Él hace lo que quiere, Él es soberano, Él es grande, Él es único. Él es el rey de toda la creación. Mejor lo que se puede hacer ahora, lo que puedo hacer ahora más bien es que me voy a revisar bien yo mismo. Sí, estoy bien, tengo mi salud, tengo mi capa, tengo mi cuerpo bien, mis pies todavía funcionan, mi vista todavía distingue las cosas, mi cerebro todavía responde, me siento bien. Entonces ahora que me siento bien, sobre mi guarda estaré. Entonces me voy a parar donde me debo de parar. Y aquí voy a observar detenidamente y en vez de ponerme a preguntar y a discutir cosas, me voy a parar y voy a estar pendiente de lo que venga, porque yo quiero ser el primero en estar firme cuando llegue lo que va a llegar. Eso es lo que dice el capítulo 2. Mira lo que dice el 2. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder topante a mi queja. O sea que él ya se alejó de tanta reacción y se mete en el campo de la fe. Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra y sea leída. La visión tardará por un tiempo, mas se apresura para el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espera lo que sin duda vendrá. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe. Una alabanza. Mas el justo por la fe vivirá. Ya entendió que no era tanto alegar, ni discutir, ni hablar, sino obedecer. Entonces aquí es donde tenemos que llegar, que de ahí en adelante las cosas son diferentes para el profeta. Y cuando ya ese capítulo 2 usted lo va leyendo, va encontrando ya que el justo vivirá,
Ya el hombre habla de una manera distinta. La tierra será llena del conocimiento. Ay del que acerca hiel al prójimo y embriaga a los demás. Ay del que hace aquello. Pero después de que ya está casi de parte de Dios, es donde el último texto es el que le lleva a una gran realidad. Mas Jehová está en su santo templo. ¿Qué sigue diciendo? Calle. Y ahí está metido él. Calle delante de él, el que tanto hablaba, ahí tiene que callar. Y cuando él calla, que deja de reaccionar, de hablar, de decir, de criticar y considerarse de que se sabe todo y que entiende todo, ahí es cuando ya se tiene que quedar callado. Y cuando se queda callado, es que siente la inspiración de orar. Hay una alabanza al Señor. Y esa inspiración de orar es la del capítulo 3. Miren ustedes que acá dice oración de ¿quién? De Habacuc. La oración más hermosa de estos profetas menores y aún de muchos de los mayores. Esta oración es un poema. Esta oración tiene prosa. Esta oración tiene profecía. Esta oración tiene adoración. Esta oración tiene clamor. Esta oración tiene plegaria. Esta oración tiene súplica. Esta oración no tiene llamado de atención. Esta oración tiene convicción. Entonces miren ustedes la diferencia ya cuando dice: oh Jehová, oí tu palabra, temí. Aviva la obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Lo que yo les decía ahora, todo lo que se está preparando por acá, el ejército, los caldeos, las lanzas, los caballos, el uniforme, la manera, la forma, el horario. A lo último él dice: Señor, con todo lo que viene en la ira, acuérdate de la misericordia. Venían cosas tan graves que el único que podía librar era el Señor. Y ahí es donde ya el hombre actúa diferente al capítulo primero. Allá en el primero decía: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y acá en el 3 dice: Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y toda la tierra se llenó de su alabanza. Parece que fuera como otro escritor. Parece que fuera como otra persona. Es que cuando se está cerca a Dios y se conoce su gloria, cambia hasta el vocablo. Cambia la manera de pensar, de reaccionar. Por eso cuando una persona reacciona, usted lo primero que dice es: pero es que este será el mismo que yo he conocido. No, parece que no es. Pero también cuando lo está tratando así mal, usted se queda diciendo: hombre, ¿será este o será otro? No, es el mismo. Pero cuando usted ve que esa persona tuvo una comunicación con Dios y un encuentro con Dios y un acercamiento a Dios, y lo ve en esa humildad y en esa sencillez, usted también se pregunta: hombre, ¿este será el mismo o será otro? Y resulta que el cuerpo sigue siendo el mismo, pero la reacción es otra. La manera es otra. Eso es casi lo que le sucede casi con su esposo, que de pronto a él se le sale y le dijo una palabra descomedida, o la empujó, o la tiró, o le dio su golpe, o le pegó en la cara, o qué sé yo, y quedó usted por allá, y usted casi se levanta arreglándose su cabello y dice: pero ¿será este con el que yo me casé? ¿Será? Si yo lo vi en el altar con una cara tan distinta y una reacción tan distinta, ¿será? Y después de que lo vea arrepentido por allá, y mi amor, perdóname, que esto, que es uno, que es así, que bueno,
Este también vuelve y se pregunta, ¿será este el mismo el que me dio el golpe, que ahora está con esa cara como tan arrepentida? Entonces, la reacción. Por eso acá, lo que más me llama la atención, o sea, lo que yo quisiera que nosotros entráramos ahora a analizar, es la manera como se inspira el profeta. Ya se inspira en una forma distinta. Estaba pensando yo que este hombre, este profeta llamado Habacuc, se ingenia la manera como nosotros nos la ingeniamos también para clamar al Señor. Cuando usted se arrodilla, casi ya a veces cuando recién se arrodillaba, Padre Celestial, estoy delante de ti, y de pronto usted se sienta y dice, hombre, pero siempre digo Padre Celestial, voy a decir Señor Dios Todopoderoso. Usted mismo se está encargando de perfeccionar las palabras de la adoración. Mi alma, mi cuerpo te exalta, te alaba, te glorifica. Y después decía, aquí estoy para que tengas de mí misericordia. Dice, no, yo voy a decir algo como algo más profundo, más real, más grande. Eso es como, gracias. Eso es como cuando la persona quiere sacar del alma palabras de expresión para adorar a su Dios. Eso es casi como cuando el enamorado dice, yo no le voy a decir simplemente es que estoy enamorado de ti. No, yo tengo que pensar en algo más. Te dice, no, pues ¿cómo te parece que te vi muy bonita y ese traje que tenías estaba hermoso? Ay, te reíste, pero esa risa era inconfundible. Entonces parece que usted está inspirado. Y cuando está inspirado, la persona también como que abre más los ojos y los oídos para escucharle. Dice, ve, ¿y de dónde sacó todas esas palabras? Entonces, el profeta se olvida de un lenguaje que tenía y después entra a una forma nueva. Había visto unos guerreros. ¿Hay un amén? Había visto unos guerreros que se estaban alistando. ¿Qué les vio? ¿Les vio coraza? ¿Les vio uniforme? ¿Les vio caballos? ¿Les vio manera de reaccionar? Y entonces cuando él los mira y tenía tanto miedo, cuando ya arregla su condición con Dios, entonces ya casi se mete en los planes de Dios. Y cuando se mete en los planes de Dios, mire cómo describe a Jehová. Lo describe como un guerrero. Miren ustedes lo que dice por aquí el verso 4. Su resplandor es como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. A aquellos les veía espadas y todo que brillaba, pero después él dice, aquellos tienen la espada que se les cae. El mío, Jehová, tiene la espada que tiene todo el poder. Sigue diciendo acá, delante de su rostro iba mortandad. Y por acá se estaba mostrando acá que precisamente eran como leopardos, como lobos que se apresuran a devorar a la presa y que son caldeos cruel y presurosos para hacer el mal y feroces, o sea que los muestra con un rostro que todo lo quiere acabar a los caldeos.
Pero después dice acá, delante de su rostro, hablando ya de Jehová, iba mortandad y de sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, midió la tierra, hizo temblar las gentes, hasta los montes se sacudieron. ¿Por qué? Porque todos los humillados, los montes fueron humillados y allí se descubrió que los caminos de Dios son eternos, pero los caminos de aquellos son momentáneos. Entonces miren la comparación. Todo lo que vio y le causó terror, ahora eso sirve para que él vea la clase de Dios que tiene, y cuando ya va haciendo la comparación, hace la comparación en la manera de que aquellos tienen un poder limitado y que llega hasta allá, pero este Jehová de los ejércitos tiene un poder ilimitado. Y sigue diciendo acá, te airaste contra los ríos, contra el mar, te airaste, y allá ve a los caldeos airados con todos y ganando batallas y peleas. Pero él dice, por más que ellos hagan eso, el Dios mío es diferente. El mío hace lo que quiere y es poderoso, y él tiene su ejército. Se descubrió su arco, montó en sus caballos. Entonces esos caballos que yo les decía que estaban adiestrados y preparados, y se arrodillaban y se levantaban y se acostaban y se paraban como los de los circos y todo eso, acá ya hay unos caballos. Montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas y el abismo dio la voz. El sol y la luna se pararon a la instancia. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Y miren ustedes que dice, traspasaste la cabeza del impío, horadaste los propios dardos de las cabezas de los guerreros con la tempestad, cuyo regocijo era para devorar al pobre. Caminaste en el mar con tus caballos, porque los caballos de aquellos eran solo para tierra firme. Pero aquí le agrega a que los caballos y el caballo y Jehová montado, Jehová varón de guerra, ya es diferente. Lo describe casi en una forma particular, como lo describe María cuando pasó al otro lado. Dice, varón de guerra echó al jinete y al caballo en el mar y al que en él iba. Entonces ahí hay una descripción. En esa descripción ya el gran Jehová de los ejércitos es un guerrero que se para, sus manos rayos brillantes, su voz, y casi uno va tratando como de asociarlo con ese Jesús de Apocalipsis 1. Y de su boca salía una espada aguda, y estaba parado y era semejante al latón, y su pecho. Entonces describe ese guerrero de Apocalipsis 1, describiéndolo con el que habla Habacuc. Tienen un parecido. Y cuando tienen ese parecido, después dice, caminaste en el mar con tus caballos y sobre la mole de las grandes aguas. Caminaste. Porque es que ningún guerrero ya lo podía hacer. El único que camina sobre las ondas del mal y las controla y las doblega y les ordena es nuestro Dios. Se conmovió mis entrañas y a tu voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. El que tanto desafiaba ya, aquí ya está temblando delante de la presencia de Dios. La reacción de lo que Dios hace. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas. O sea, aunque venga lo que venga ya, ¿qué más voy a hacer yo? ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? ¿Qué más voy a hacer yo? Ya llegan, ya no puedo hacer más, ya me quedaré parado. Y cuando me quede parado, entonces entenderé que cumplí mi tarea, cumplí mi misión, cumplí mi labor, cumplí mi oficio.
Y estando en esa situación, entonces ya, cuando sea invadido este pueblo, Jerusalén y todo, y las tropas y todo haya llegado, ahí entenderé que hasta ahí llegué y será lo que Dios disponga. Y cuando venga la escasez y la ruina y el desastre, entonces miren ustedes que el que comenzó hablando de una manera, miren cómo termina hablando. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo. Pero entonces miren cómo hablaba ya el que no toleraba nada. No me oye, no me responde, hay injusticia, ¿qué pasa? Pero después dice acá, con todo, yo me alegraré en Jehová. Aleluya. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. El final entonces es que el hombre arrogante será destruido, pero el hombre de fe permanecerá. Estaba buscando qué quería decir Habacuc. Según algunos historiadores, Habacuc es abrazar, agarrar, abrazar. Entonces aquí viene, en medio de la condición de angustia del profeta, entendió que hasta su propio nombre era una alternativa. En medio de un desespero, ¿a quién acude uno? ¿A quién se allega? Si no es a Él. Abrazándolo, acercándose, implorando, pidiendo misericordia, implorando perdón. Cuando uno se va acercando a Él, entonces uno va entendiendo que las cosas, aunque no resulten como uno quería o como uno pensaba, qué interesante sería si lográramos pensar, aunque la higuera no florezca, la higuera, su fruto que da, su flor que da, se vuelve fruto. Casi es como la naranja que usted ve, que la ve, un arbolito lo ve como un poco blanco y mira, no, es que hay una cantidad de flores, esa florecita se vuelve fruto. La higuera, con tal que florezca, ya viene el fruto, y si hay fruto, hay aceite, y si hay fruto, hay comida. Pero entonces, aunque la higuera no florezca, si la higuera es el comienzo del fruto, entonces, ¿por qué no hay fruto? ¿Hay una alabanza al Señor? Si lo normal es que haya el fruto. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia del olivo. Una vez que estábamos con hermano Álvaro haciendo un recorrido por allá por España, hay una cantidad de kilómetros, pero es que esos son 50, 100, 200, 300, 500 kilómetros. ¿Y sabe qué es lo que hay sembrado? Olivos. Olivo pequeñito, olivos grandes, árboles y otro bien pequeñitico. Entonces resulta que el olivo es sembrado en unos espacios donde allá está el grande y por este otro surco viene el pequeño y por este otro surco viene el pequeñitico, separado del grande. ¿Por qué? Porque en el mismo Europa dicen que el que siembra olivos tiene que ser de fe, persona que crea, porque este olivo pequeñitico va a demorar por lo menos de 8 a 10 años para que dé, mientras que este ya lleva como 60, 80 años y está dando. Pero algún día este desaparecerá y aquel será el que está dando fruto. Entonces el fruto no es inmediato.
El fruto toma tiempo y es una de las plantas que más tiempo toma. Cualquier palmera o palma que usted siembre 3 años, 5 años, ya hay, pero casi el olivo tiene que esperar hasta 10 años o 12 para poder darle, pero cuando comienza a dar, véngale el invierno y quede blanco de hielo y quemadas las hojas. A los poquitos días que pasó el invierno, es el primero que tiene las hojas ya reverdeciendo y con el fruto, con la flor y el fruto. Entonces es el que más dura, el que más soporta el clima, el que más soporta el calor, el que más soporta el frío, el que más soporta la temperatura, pero ahí está dando el fruto. Por eso ese es el tipo de lo que nosotros podemos llegar a ser. Venga lo que venga, haya bastante calor. Y cuando hablo de calor, no es como por aquí, 40 y 38 grados, no, hable de 45 y 50 grados, que eso es impresionante, que es casi donde las cosas se prenden solas, como lo que pasa en el desierto comúnmente con las altas temperaturas. Hay una zarza que se prendió y no es que alguien llevó algo para prenderla, sino que el mismo calor hace que se encienda. Entonces, cuando se está hablando de esas altas temperaturas que hay allá, es como también lo contrario del enorme frío. Temperaturas de 2, 8, 10 grados, 20 grados bajo cero. Que usted ve un pedazo de hielo y quiere que se derrita y no se derrite. Y si tiró agua al aire, cuando cae pedazos de hielo. El frío es impresionante. Pero entonces ahí está el árbol que da fruto en todo momento. ¿Quién tiene una alabanza para el Señor? Aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los frutos, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas y no haya vacas en los corrales, porque eso era lo que iba a hacer el pueblo babilónico. Iba a arrancar, iba a acabar, iba a destruir, y lo hizo. Lo hizo. Por eso es que todo llevó a lo que llevó y llegó allí, porque lo hizo. Por eso el único que viene a tener casi como una forma, yo diría, de misericordia, es Jeremías. ¿Y sabe por qué miraron a Jeremías distinto los caldeos y los babilonios? Porque él fue el único que dijo: vendrá ese pueblo y los juzgará y derribará. Y Jehová les ha permitido, y por eso lo metieron al calabozo, lo tiraron allá, porque siempre hablaba y hablaba, era lo que era contrario. Ellos querían era algo diferente. Aquí es donde ya entonces el final del profeta, él dice: y aunque no haya todo esto, yo me alegraré. Cuando dice que no haya uvas en las vides, decir acá que aunque no haya vides ni haya frutos, es porque ya lo que representaba el líquido, que era el vino, el fruto de la vid, cuando ya alguien dice que aunque falte eso, si eso servía de alimento, servía de limpieza, servía de desinfectante, el vino, de tantas cosas que servía. Y cuando los labrados no den mantenimiento, entonces dice: con todo esto yo me alegraré. Cuando la agricultura no se ve, cuando la tierra no da fruto, yo me alegraré. Pero entonces, ¿dónde está esa alegría? Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay algo interesante acá. El último verso dice: Jehová el Señor es mi fortaleza y Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas. ¿Mis alturas qué? Me hace andar. ¿Por qué no pensamos en esas alturas?
En mis alturas me hace andar. ¿Sabe que yo veo aquí una cantidad de personas jóvenes y veo otra cantidad que ya tienen años o tenemos años? Pero Dios nos permite nuestra altura. Y en nuestras alturas nos hace andar. ¿Por qué no analizamos detenidamente cómo estamos despegando así como despega el avión? El avión tiene su altura. Los cohetes tienen su altura. En mis alturas me hace andar, porque toda persona tiene su derecho a gozarse con su Dios y a recordar y a vivir las etapas agradables de la vida que Dios le ha permitido transitar en el correr de los años. Estos días que estaba en Segovia, el avión, un avioncito pequeño, llega a un lugar que llama Otú y de ahí lo llevan a uno a Segovia, y fueron unos muchachos allá y esos muchachos me recogieron y comienzan: ya que lo tenemos cerca, vamos a preguntarle, y pregunta va y pregunta viene, y todo el tiempo fue la pregunta. Entonces yo después decía: hombre, pues uno a veces dice, pero ¿por qué preguntarán tanto? Pero a la hora de la verdad también, si no le preguntan a uno que ha vivido tantos años y les puede dar algún consejo, entonces a veces yo pensaba, en mis alturas me hace andar, solamente que esa altura tiene que ir acompañada del dueño de la gravedad. ¿Sabe cuál es el dueño de la gravedad? O sea que si tú dices, Él me sanó, Él me libró, Él me guardó, me usó y pasó aquello y hubo ese milagro y aquella maravilla, cuéntalo, dilo, no te quedes callado, dilo. Y si Dios te usó cuando eras muchacho, cuéntalo y dilo a gritos todo lo que te ayudó. Siempre irás en esa parte alta, pero acuérdate que hay uno que va contigo allá y te hará andar sobre las alturas. ¿Por qué? Porque si algo ha hecho Él en el tiempo pasado, será para que inspire ahora a los del tiempo presente. Un aplauso al Señor. Oh, aleluya. Sobre las alturas. Yo estaba pensando que Pablo por algo lo escribió, lo dijo. Y siquiera que lo escribió, porque él dice: en ayunos, en vigilias, en escasez, en hambre, en necesidad y atacado por hermanos y por los que no son hermanos. Y parece que describe todo. Cualquiera diría: es que es arrogante Pablo que dice todo eso. No, es que la persona tiene el derecho a decir todo aquello con tal de que Él sea honrado, que Él sea glorificado, que el Señor de gloria sea exaltado. Sobre mis alturas me hace andar. No vamos a andar a la altura de otros que han andado mucho más alto que nosotros. No, andemos a la altura nuestra. Gocémonos en Él, alegrémonos en Él, deleitémonos en Él. Ahora días estaba yo recordándome de algo cuando llegué a un pueblo. Y sabe que yo estuve en ese pueblo y yo no sé, yo sentí algo tan especial, porque yo les dije: hermanos, hace como unos 35, 37 años estuve en este pueblo.
Y entonces alguien, como a veces dicen, alguien dijo, ¿cierto que a veces se escucha eso? Como una sorpresa. Le digo, sí, yo estuve aquí. Y comenzamos a evangelizar en el parque, y estando en el parque, comenzamos a repartir los tratados. Cuando de un momento a otro apareció una cantidad de gente, porque el cura los había mandado a que nos sacaran como fuera. Entonces, ¿qué pasó? Que nos fueron encerrando en una calle y se vino toda esa turba, los que estábamos, que era como unos 3 o 4, y yo les decía que se fue viniendo toda esa gente y nosotros retrocediendo y mirando allá un muro que había, y ya se iban acercando, cuando en ese momento descubrí que había una calle y en segundos apareció un carro, y el mismo que iba dentro del carro abrió la puerta y dijo, súbanse rápido, y nos metimos casi tirados allá, y el carro se fue y después nos bajó por allá como a las 4 cuadras y se fue. Nunca habíamos visto ese carro ni nunca lo volvimos a ver. Y todavía sigo creyendo que era ese. Una alabanza al Señor. Algo que sucedió tan rápido. Se apareció, nos metió allá y seguimos, y después allá, como a las 4 o 5 cuadras, nos montamos en un transporte que ya iba de salida, y después decíamos, pero ¿y ese carro de quién será? ¿Y ustedes conocen el carro aquel? Dice, es la primera vez que vemos ese aparato por aquí. Los milagros, tantas cosas que pasaron, ¿para qué nos pasó? ¿Será para que nos olvidemos de ellas o para que al menos le digamos a alguien, mira, no importa lo que te suceda ya al ir a evangelizar, cuando yo fui a tal lugar pasó aquí, pero si tú vas, como Él me ayudó a mí, te va a ayudar también a ti, como Él me usó a mí, te va a usar también a ti? ¿Por qué? Porque te va a hacer andar sobre tu altura. Algunos tienen una altura muy elevada, muy alta, porque Dios los ha usado para tantas cosas, pero a otros nos tienen una parte baja porque nos ha usado en un nivel más bajo, pero como sea, alto o bajo, todos tenemos una altura que Él nos ha dado para la honra y la gloria de su nombre. ¿Sabe dónde está el peligro? Que cada altura tiene su gravedad, hasta bajito, pero si no se conserva la altura, se puede caer. Pero si es, aunque sea bajito y lleva la altura, pues algunos mirarán que Dios te ha usado un poco, pero sigue a ese nivel. Otros están más altos, pero sigue a ese nivel. Algún día tú que estás aquí llegarás a la altura, y cuando llegues a la altura entenderás de que ya estás más cerca de Él y cualquier momento te vas con Él. Pero pase lo que pase y suceda lo que suceda, Él te hará andar sobre tus alturas. Estos días estaba leyendo un pasaje por acá, precisamente en Job. Y cuando uno va leyendo esos pasajes, me llamó la atención lo siguiente. En Job 26 dice que las tinieblas tiemblan ante su presencia. Verso 5. Que el Seol es descubierto, que el Abadón no tiene cobertura, que Él extiende el norte sobre el vacío. O sea que cuando se va a ver la tierra, por donde la mire,
hay vacío, porque no está sostenida por nada. Según los griegos antiguos, fueron los únicos que le pusieron como columnas, como bases a la tierra. Pero una persona de tan escaso conocimiento como Pedro dice que él sostiene la tierra sobre nada, que está sentada en aguas y por aguas, que está allá. Sin embargo, acá sostiene la tierra sobre nada, ata las aguas en las nubes. O sea que por más que la tierra tiene la giración y la rotación, no se salen las aguas, como que están atadas, amarradas, como que algo no las deja caer. Él cubre la faz de su trono y sobre él se extiende su nube. Puso límites a la superficie de las aguas y hasta el fin de la luz y las tinieblas. Sálgase de esta atmósfera, métase al mundo que se meta y ve una cantidad de oscuridad. De un momento a otro aparecen algunos astros, aparecen algunos soles, aparecen algunos resplandores de estrellas que están muriendo, de galaxias que emiten resplandor. Pero vuelve y sigue la oscuridad. Pero cuando uno va descubriendo que Él es el único que habita en luz inaccesible, que Él irradia luz, que Él es luz, que Él tiene luz, que Él genera luz, y no una simple energía, es que Él es luz. Cuando uno va encontrando ya que hay ese término y que llega ante su presencia, uno logra descubrir por qué razón eso que es tan extenso, tan largo, tan amplio, y yo con solo invocar su nombre y orar y quebrantarme en su presencia, a ese que está tan lejos lo siento tan cerca. Habla con él, hablo con él, habla conmigo. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. ¿Y quién descubre esas columnas con semejante firmamento de lado a lado? Y que es redondo y por donde se mire la tierra ahora hay firmamento. Y si es esta noche hay firmamento. Y si es a la madrugada se ve el firmamento. Y todo sigue el firmamento. La atmósfera, el color, la velocidad de la luz, todo. Y sigue girando y sigue yéndose el sol y llegando cada mañana. Y Él es más grande y más grandioso que todo eso. Pero ¿sabe qué me llama la atención acá? Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia. Su espíritu adornó los cielos. Estas cosas son solo los bordes de sus caminos. 26:14. Cuán poco es el susurro de lo que hemos oído de Él. Con todo eso y hemos escuchado tan poco. Entonces cuando Él se manifestó en carne y aparece como de incógnito, posiblemente alguien dice, ¿y ese muchacho que va ahí con esa túnica, quién es ese? Ese parece que es Jesús, creo que llama, el hijo del carpintero aquel. ¿Y por qué lo están buscando por ahí? No, es que se les quedó a los padres y allá está hablando con ellos y parece que como que sí logra hablar con ellos bien. ¿Y quién es? Ese Jesús parece que llama. Jesús es todo un desconocido. Jesús, un extraño. Jesús, aquella clase de persona que casi como no lo conocen están al lado de Él y no saben quién es. Cuando ya comienza a hablar y es mostrado a Israel y Israel ya lo conoce y que ya hay milagros y que ya hay unas maravillas, entonces ya sí quieren estar con Él, pero antes no les interesaba mucho. ¿Por qué te apartas?
para pasar la noche? ¿Y por qué eres como un desconocido? Dice Jeremías, ¿por qué eres como un desconocido en la tierra? ¿Por qué en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él? Y el mundo no lo conoció. ¿Cuán poco se ha oído de él? Solamente vienen a hablar ya de él por una revelación los que hemos entendido verdaderamente quién es él. Pero antes era extraño. Hace 40 o 70 años era tan extraño para nosotros. Hace 25 o 30 era tan extraño para ti que ni razón se daba de él. Y ahora es tanto lo que ha hecho que nos conmueve ver que hay tanto que ha hecho y tan poquito que lo conocemos. Solamente nos abriga la esperanza y la seguridad de la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Entonces, si ahora lo adoramos y lo exaltamos y lo glorificamos con lo poquito que alcanzamos a conocer de él, ¿qué será verdaderamente viéndolo en su resplandor, en su esencia, en su gloria, en su manifestación y en lo que él verdaderamente es? Ahí podremos entonces entender que lo que hemos visto hasta ahora son los bordes de sus caminos. Pero hay tantas cosas que se encierran en él tan profundas: salvar, rescatar, librar, guardar, ayudar, manifestarse, redimir, darse a sí mismo, ofrecerse a sí mismo, presentarse a sí mismo. Casi ser ofrenda, cordero, sacerdote y sacrificio. Todo él, porque puede hacerlo todo. Lo más real que hay en esta vida es trabajar por él, sentirle a él y servirle a él. Hay una alabanza al Señor. Por eso es que él manifiesta su poder y su autoridad haciendo lo que él quiere con nosotros y con la iglesia. Y digo lo que él quiere porque él es soberano de hacerlo. Yo no sé. Él dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Él no dijo: apártenlos a ver qué vamos a hacer, sino apártenmelos porque yo ya sé lo que voy a hacer, dónde los voy a mandar y qué voy a hacer con ellos. Y los otros, sí, aquí están listos, Señor. Y alguien diría: ¿quién sabe? ¿Los va a poner a hacer algo por ahí? No, los llevó a los gentiles. Los llevó a un trabajo. Guía a la iglesia con su poder en Hechos 13. De un momento a otro comienza obrando con milagros. Fuera de los que él había hecho, él dice: bueno, los he hecho yo, ahora ustedes pueden hacerlos. Y los pueden hacer de tal manera de que yo voy a orientarles cómo es. Váyanse sin plata, váyanse sin nada de dinero. Pero cuando estén entrando allá, se van a dar cuenta que no es lo que llevan en los bolsillos, sino lo que llevan en el corazón. Y entonces piden la moneda. Dice: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Entonces ahí hay un comienzo de milagros en Hechos 3, ya en una iglesia establecida. Unos milagros, unas maravillas. De ahí en adelante ya
siguen otros, el paralítico, siguen otros, los que son resucitados, siguen una cantidad. Él establece milagros donde quiere, cuando quiere y con quien quiere. Él establece milagros y maravillas. Él llama a quien quiere para hacer un trabajo. Él mete en problemas a otros para mostrar su gloria. En Hechos 16 se meten en un problema y Dios permite que se metan en el problema. Pero después que están metidos por allá en una cárcel es donde ellos, en vez de renegar y de hablar y de pasar casi por agresivos y altaneros, lo que se ponen es a alabar y a glorificar al Señor y a exaltarlo. Y cuando ellos resultan exaltándolo y alabándolo y adorándolo, las puertas se abren, el carcelero se convierte. Es que Él obra como quiere y cuando quiere. Yo no sé Dios por qué obra a veces de tal manera que uno se pregunta. Yo estaba acordándome del hermano Vicente cuando yo lo visité en Guatemala y él me llevó allá y estuvimos ahí observando el cementerio ese, donde no había iglesia todavía establecida y lo mandaron a llamar, y el que lo mandó a llamar era casi el más enemigo de todos. Y hubo una persona que murió allá y llegaron y lo primero que le dicen es: bueno, ¿y el pastor dónde está? Que por allá está. Que venga para que hable algo acá. Y se puso a hablar ahí el hermano Vicente hasta que alguien grita: que se pare más alto que no lo vemos. Y tuvo que pararse por allí más alto y lo hicieron trepar encima de una tumba de esas. Y cuando estaba trepado en esa tumba y comenzó a hablar, y toda esa gente que era enemiga, una cantidad de gente llorando, y lloraban allí, lloraban por allá, lloraban por allá. Ese día se estableció la obra en una iglesia que llama Rabinal allá. Dios obra de la manera más extraña. Toma gente que no sabe nada para hacerla servir. Al que es más perseguidor, lo vuelve fiel. Al que es más incrédulo, lo llama y le revela su nombre. Él habla, Él obra, Él actúa. ¿Por qué? Porque Él quiere que la persona salga de ese nivel y Él la pone a la altura. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en el día de la angustia. Entonces aquí hay cosas interesantes. Este ministerio y este trabajo y esta labor son precisamente lo que Él quiere que hagamos, basados en que como lo miremos a Él ahora, tenemos que seguirlo mirando todo el tiempo y toda la vida. Son 70 años. 70. Yo quisiera que lográramos entender lo siguiente: son 70. Más de 2 generaciones. De pronto nosotros estamos en la parte final por edad, pero estamos metidos en medio de esas generaciones porque vivimos todavía. ¿A dónde está lo que la generación de los 30 a los 35 años hace? ¿Dónde está la generación de los 45 a los 60? Lo que está haciendo. Y ahora lo que harán los que pasan ya de los 70, que todavía forman parte de su generación. Pues sencillamente, si se llegó a 70 y tiene 70, como hablaba estos días con un hermano, y él me decía: hermano, no sé, pero yo me siento como algo extraño, como algo raro, me siento como algo indescriptible, que cuando yo nacía entró el mensaje a Colombia. Entonces aquí hay algo interesante. 70 años. ¿Cómo ha avanzado la iglesia?
nosotros estamos muy agradecidos con el Señor. Y a última hora, en verdad nos ha bendecido mucho, pero cuando uno va sacando cuentas y hay más de 40 millones y que nosotros no tenemos ni el diezmo de esos 40 o 45 millones, entonces sí, en verdad nos ha bendecido, nos ha dado mucho, pero sí hemos respondido nosotros a todo lo que nos ha dado. Yo no sé si usted me ayudara a hacer una cuenta. ¿Cuántos compañeros nuestros han desaparecido? ¿Cuántos creyentes se han descarriado? ¿Cuántos se han apartado? ¿Cuántos ya no están? ¿Cuántos hemos perdido el ánimo? ¿Cuántos hemos entrado al nivel del conformismo? Que vengan los que vengan y canten los que canten. Yo no sé hasta qué punto nosotros casi hemos perdido la sensibilidad. El profeta necesitó meterse en Dios para conocerlo mejor. Habacuc tuvo que meterse porque estaba pensando al revés, pero cuando se metió en Dios, lo miró bien de cerca y vio la calidad de Dios que tenía. Nosotros necesitamos internarnos en Él para conocerlo mejor. A veces hablamos es de derrota, de fracaso, de derrota. Me mandaron, no se convierte nadie, no se entrega nadie. Pues yo creo que en vez de estar hablando de que no se entrega nadie, digámosle a Él que respalde nuestro ministerio y que alguien se entregue en el nombre de Jesucristo. No vamos a infundir lástima, no se entrega nadie, qué pesar, no se entrega nadie, ya, cámbieme rápido de aquí, no se entrega nadie. Hombre, que haya alguien de valor y diga, aunque no se entregue nadie, yo voy a pedirle a Dios que me ayude, que alguien se entregue. Shama mama hashko shaba bahas yusha ibada hasama mahas kastas.